Nunca pensé que mi propio hijo me rompería 3 costillas y me dejaría tirado como un perro en el suelo de mi propia casa. Pero ahí estaba yo, don Esteban Morales, a mis 72 años, sintiendo el sabor de la sangre en la boca, mientras mi esposa Refugio me susurraba al oído: «No te muevas, viejo. Finge que estás muerto». Todo empezó esa mañana del martes, cuando el sol apenas se colaba por las ventanas de nuestra casita en Nezahualcóyotl. Refugio ya tenía el café de olla hirviendo y las tortillas calentándose en el comal. El olor a canela y piloncillo llenaba la cocina, ese aroma que durante 45 años de matrimonio me había despertado cada día. Pero esa mañana tenía un nudo en el estómago que no se quitaba ni con el café más cargado. «¿Ya viste la hora, viejo?», me dijo Refugio, secándose las manos en el delantal bordado que le regalé hace años. Rodrigo dijo que venía temprano para hablar de lo de la casa. Nuestro hijo, Rodrigo Morales, ingeniero civil, con su traje de marca y su camioneta del año. El mismo chamaco que yo cargué en los hombros cuando tenía 5 años para que viera los voladores en la feria de la colonia. El mismo al que le pagué la universidad, trabajando dobles turnos como plomero, con las manos siempre cortadas y la espalda partida de tanto agacharse bajo los lavabos de las casas de los ricos en Polanco. Me senté en mi silla favorita, esa de madera que hice yo mismo cuando recién nos casamos con Refugio. La casa entera era obra mía. Cada ladrillo puesto con mis propias manos. Cada tubo instalado después de mis jornadas de trabajo. 40 años me tomó terminarla completamente. 2 pisos, 3 recámaras, un patio donde Refugio tiene sus geranios y su altar a la Virgen de Guadalupe. «No me gusta cómo habla últimamente de nuestra casa, Refugio», le dije, revolviéndole azúcar al café, como si fuera suya. Mi esposa suspiró. Esa clase de suspiro que dan las mujeres mexicanas cuando saben que se avecina tormenta pero no pueden hacer nada para evitarla. Refugio siempre ha sido más diplomática que yo. 68 años tiene mi viejita y sigue hermosa con sus canas recogidas en chongo y sus vestidos de colores que ella misma se cose. «Ay, Esteban, tú sabes que Rodrigo nos quiere. Nada más que está estresado con eso de su nuevo trabajo». Rodrigo había conseguido un puesto en una constructora importante. Buen sueldo, prestaciones, carro de la empresa, todo lo que yo nunca tuve, y por eso mismo creía que podía venir a mi casa a darme órdenes como si yo fuera uno de sus empleados. El timbre sonó a las 9 en punto. Rodrigo siempre ha sido puntual para las cosas que le convienen. Refugio se apresuró a abrir la puerta, limpiándose las manos en el delantal una vez más. Es su costumbre cuando está nerviosa. «Buenos días, mamá», escuché la voz de mi hijo desde la entrada. Ni siquiera se molestó en saludarme. Entró directo a la sala con esa manera suya de caminar, como si el mundo le debiera algo. Rodrigo tiene 35 años, pero desde hace tiempo lo veo como un extraño. Alto como yo era en mis buenos tiempos, pero con esa barriga de oficinista y esas manos suaves que nunca han conocido el trabajo duro. Vestía uno de esos trajes grises que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes. «Papá», me dijo sin siquiera sentarse. «Necesitamos hablar». «Buenos días tengas tú también, hijo», le respondí sin levantarme de mi silla. «¿No vas a desayunar? Tu mamá hizo chilaquiles». «No tengo tiempo para eso. Tengo junta a las 11». Se quedó parado en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, como un patrón regañando a su empleado. «Es sobre la casa». Ahí estaba otra vez. La pinche casa. Mi casa. La que construí ladrillo por ladrillo, trabajando incluso los domingos, mientras él jugaba fútbol en la calle con los demás chamacos del barrio. «¿Qué pasa con la casa?», pregunté, aunque ya sabía lo que venía. «Papá, ya hablamos de esto. Esta zona se está revalorizando. Podemos vender y con ese dinero comprarles un departamento pequeño más cómodo para ustedes. Cerca de hospitales, transporte». ¿Un departamento pequeño? Me levanté de la silla, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Para qué quiero yo un departamento pequeño? Refugio apareció con una charola de café y pan dulce, tratando de suavizar el ambiente como siempre hacía. Pero yo ya estaba harto de suavizar. 72 años cargando con todo, callándome para mantener la paz. «Rodrigo, hijo, siéntate. Vamos a platicar como familia», dijo Refugio con esa voz dulce que usaba para calmar las peleas. «Mamá, ya no hay nada que platicar. Yo ya encontré el departamento perfecto para ustedes. 2 recámaras, elevador, vigilancia. Van a estar muy cómodos». «¿Y tú qué ganas con eso?», le pregunté.
porque yo no veo qué beneficio tengamos nosotros en irnos de nuestra casa. La cara de Rodrigo cambió. Se le endureció la expresión, y por un momento vi al niño berrinchudo que hacía pataletas cuando no le comprábamos lo que quería. Papá, ustedes ya están grandes. Esta casa es demasiado trabajo para mantener. Además, se detuvo, como si estuviera pensando si decir lo que realmente pensaba. Además que, hijo, además, con la venta de esta casa y el terreno, yo podría comprar algo mejor para mi familia. Cristina está embarazada otra vez, y necesitamos más espacio. Ahí estaba la verdad. Mi hijo quería vender mi casa para comprarse algo mejor para él. Como si los 40 años que invertí construyéndola no valieran nada. Como si Refugio y yo fuéramos un estorbo del que había que deshacerse. Esta casa no se vende, le dije, despacio pero firme. Aquí naciste tú. Aquí se casó tu hermana. Aquí está enterrada tu abuela en el patio. Esta casa es nuestra vida. Rodrigo se rió. Una risa seca, burlona, que me partió el alma. Papá, no seas sentimental. Son solo ladrillos y cemento. Yo les estoy ofreciendo una oportunidad de vivir mejor. ¿Vivir mejor? ¿En una caja de cerillos donde no puedo ni tener mis herramientas ni refugio sus plantas? Ya basta, gritó Rodrigo, y por primera vez en años le vi esa vena que se le marca en la frente cuando se enoja. Ustedes van a hacer lo que yo diga. Yo soy el que trabaja, yo soy el que tiene dinero. Esta casa se va a vender y punto. Me quedé callado. Refugio también. En 40 años de matrimonio nunca habíamos escuchado a nuestro hijo hablarnos así, como si fuéramos sus empleados, como si le debiéramos algo. Mira, chamaco, le dije levantándome lentamente de mi silla. Las rodillas me tronaron como siempre, pero me las arreglé para ponerme derecho, con toda mi altura. Rodrigo era más alto que yo, pero yo tenía algo que él nunca iba a tener, la dignidad de quien se ha partido el lomo por su familia. Esta casa tiene dueño, y ese dueño soy yo. Mientras yo viva, nadie la va a vender. ¿En serio, papá? Rodrigo sacó su celular y me mostró la pantalla. ¿Sabes cuánto vale esta casa ahorita? ¿Sabes cuánto dinero están perdiendo por ser tan tercos? No estamos perdiendo nada, hijo. Estamos viviendo en nuestra casa. Refugio se acercó a mí y me tomó del brazo. Sentí sus dedos temblar un poquito. Mi viejita siempre se ponía nerviosa cuando había conflictos en la familia. Pero esta vez las cosas iban más allá de una simple discusión familiar. Rodrigo, dijo Refugio con voz suave, ¿por qué no mejor nos ayudas a arreglar lo que se necesite aquí? El baño de arriba tiene una fuga, y a tu papá ya se le dificulta subirse a las escaleras para... No, mamá. Rodrigo interrumpió a su madre con un grito que me heló la sangre. No voy a gastar ni un peso en esta casa vieja. Se va a vender y se acabó. Y si ustedes no quieren entender por las buenas, va a ser por las malas. Nunca, en toda mi vida, había visto a mi hijo así, con los ojos inyectados, la cara roja de la ira, los puños cerrados. Parecía otro hombre. Un desconocido que había llegado a mi casa a amenazarme. ¿Me estás amenazando, Rodrigo? Le pregunté, sin creer lo que estaba pasando. Te estoy avisando, papá. Yo ya metí los papeles con un abogado. Esta casa se va a vender, quieran o no quieran. Refugio se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué papeles, hijo? ¿De qué hablas? Rodrigo sonrió, pero no era la sonrisa de mi hijo. Era la sonrisa de un extraño, de alguien que disfruta hacer daño. Los papeles de incapacidad mental, mamá. Mi abogado dice que a su edad, ustedes ya no están capacitados para tomar decisiones importantes. Un juez puede declararlos incapaces y nombrarme a mí como su tutor legal. Se me cayó el mundo encima. Mi propio hijo, la persona por la que trabajé como burro toda mi vida, quería declararme loco para robarme mi casa. Eres una mierda, le dije. Las palabras me salieron sin pensarlas, desde lo más profundo del coraje que sentía. ¿Qué dijiste? Rodrigo se acercó a mí, amenazante. Lo que oíste. Eres una mierda. Un hijo de la chingada que no vale ni la comida que se ha tragado. Refugio me jaló del brazo. Esteban, por favor, no. Pero yo ya no podía parar. 72 años tragándome las humillaciones, los desprecios, las faltas de respeto. Ya no más. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tu madre y yo nos equivocamos contigo.
Te dimos todo. Te pagamos la escuela. Te compramos ropa. Te cuidamos cuando estabas enfermo. Y ahora vienes aquí como un pinche malagradecido a correr a tus padres de su propia casa. ¡Cállate ya, viejo pendejo!, gritó Rodrigo, y se me fue encima. Todo pasó muy rápido. Rodrigo me empujó con las 2 manos, con toda su fuerza. Yo perdí el equilibrio y me fui para atrás, hacia las escaleras que suben al 2.º piso. Refugio trató de sujetarme, pero mi hijo la empujó también, y los dos nos fuimos rodando por los escalones de piedra que yo mismo había puesto hace tantos años. El dolor fue inmediato y brutal. Sentí como algo se me rompía en el pecho cuando mi cuerpo golpeó contra los escalones. Refugio gritó cuando su cabeza pegó contra la pared. El sonido de nuestros cuerpos cayendo resonó por toda la casa como un tambor de muerte. Quedamos tirados en el suelo, al pie de la escalera. Yo boca abajo, sintiendo un dolor espantoso en las costillas y un sabor metálico en la boca. Refugio estaba a mi lado, gimiendo bajito, con un hilo de sangre escurriéndole por la frente. Rodrigo se quedó arriba, en el descanso de las escaleras, viéndonos como si fuéramos cucarachas aplastadas. «¡Pinches viejos tercos!», gritó. «Esto es lo que pasa cuando no me hacen caso». Yo traté de moverme, de levantarme, pero el dolor era insoportable. Cada respiración me cortaba como cuchillo. Refugio se las arregló para arrastrarse hasta mí y me susurró al oído, tan bajito que apenas la escuché. «No te muevas, viejo. Finge que estás muerto». Al principio no entendí por qué me decía eso, pero después me di cuenta. Refugio tenía miedo. Miedo de que si nos movíamos, si Rodrigo veía que todavía estábamos conscientes, nos fuera a pegar otra vez. O peor. Me quedé inmóvil, respirando despacio para no hacer ruido, aunque cada respiración fuera una agonía. Refugio hizo lo mismo. Los dos ahí tirados, fingiendo estar muertos o desmayados, mientras nuestro hijo nos miraba desde arriba. «Órale, ya se desmayaron», escuché que decía Rodrigo. «A lo mejor así entienden que no estoy jugando». Después escuché sus pasos bajando las escaleras, pero despacio, como si estuviera pensando qué hacer. Se acercó a nosotros y por un momento pensé que nos iba a ayudar, que iba a reaccionar y se iba a dar cuenta de lo que había hecho. Pero no. «Cuando despierten», dijo, parado junto a nosotros, «ya van a tener los papeles de la venta listos, y si no los firman, la próxima vez va a ser peor». Escuché sus pasos alejándose hacia la puerta. Después el sonido de su camioneta encendiendo y yéndose. Refugio y yo nos quedamos ahí tirados no sé cuánto tiempo. Tal vez media hora, tal vez más. Hasta que estuvimos seguros de que Rodrigo ya se había ido y no iba a regresar. «¿Estás bien, viejo?», me preguntó Refugio tratando de sentarse. «No sé», le dije. «Creo que me rompió algo». Refugio se las arregló para levantarse, aunque se veía mareada y tenía la frente hinchada donde se había pegado. Me ayudó a sentarme recargado contra la pared. El dolor en el pecho era terrible, pero ya no sentía esa punzada que me cortaba la respiración. «Tenemos que ir al hospital», dijo Refugio. «No», le dije. «Primero tenemos que hablar». Mi esposa me miró extrañada. «¿Hablar de qué, Esteban?» «De lo que vamos a hacer con nuestro hijo». Porque en ese momento, tirado en el suelo de mi propia casa, con las costillas rotas y el sabor de la sangre en la boca, tomé una decisión. Rodrigo había cometido el error más grande de su vida. Pensaba que éramos unos viejos indefensos a los que podía maltratar y robar. Se iba a llevar la sorpresa de su vida. Durante 72 años, yo había sido un hombre pacífico, trabajador, honesto, respetuoso. Pero cuando alguien lastima a mi familia, cuando alguien viene a mi casa a amenazarme y a golpear a mi esposa, esa persona despierta algo en mí que es mejor que siga dormido. Rodrigo iba a aprender que su papá, el plomero humilde de Nesa, todavía tenía dientes, y que cuando los viejos se enojan de verdad, pueden ser más peligrosos que cualquier chamaco creído. 3 días estuvimos en el Hospital General de Nesa. 3 días en esas camas duras, comiendo esa comida que sabe a cartón, escuchando los gemidos de otros enfermos en la sala común. Refugio tenía una contusión en la cabeza que le provocaba mareos, y yo tenía 3 costillas fracturadas y un hematoma en la espalda del tamaño de un plato. Pero lo que más me dolía no eran los huesos rotos, era la humillación, la rabia, el coraje de saber que mi propio hijo nos había puesto ahí,
y que probablemente estaba en su oficina, tranquilo, como si no hubiera pasado nada. ¿No ha venido a visitarnos?, le pregunté a la enfermera el segundo día, aunque ya sabía la respuesta. No, señor Morales, no ha venido nadie. Refugio dormía la mayor parte del tiempo por los medicamentos para el dolor de cabeza. Yo me quedaba despierto, mirando el techo manchado del hospital, pensando, planificando. Durante 45 años de matrimonio, Refugio me había visto como el hombre fuerte, el que resolvía los problemas, el que protegía a la familia. Pero desde que Rodrigo había crecido y se había vuelto profesionista, yo había empezado a sentirme como un mueble viejo, como algo que estorba y que hay que cambiar por algo más moderno. Ya no más. El tercer día llegó una trabajadora social, una muchacha joven, muy amable, con una carpeta llena de papeles. Buenos días, señor Morales. Soy la licenciada Patricia Hernández. Vengo a platicar con usted sobre lo que pasó en su casa. Se sentó en la silla de plástico junto a mi cama, con esa expresión preocupada que ponen las personas cuando su trabajo es meterse en los problemas de otros. Según el reporte médico, usted y su esposa sufrieron lesiones por una caída en las escaleras. ¿Es correcto? Sí, mentí. Nos caímos. La licenciada anotó algo en su carpeta. ¿Vive alguien más con ustedes? ¿Algún familiar que pueda ayudarlos cuando regresen a casa? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando. Sí, mi hijo Rodrigo, pero... Me detuve, como si me costara trabajo hablar del tema. ¿Pero qué, señor Morales? Pues, él dice que ya estamos muy grandes para vivir solos, que nos quiere meter a un asilo o vendernos la casa. La licenciada levantó la vista de sus papeles. ¿Su hijo quiere vender su casa? Sí. Dice que tiene papeles de un abogado para declararnos incapaces. Me las arreglé para que me temblara la voz un poquito. Nosotros no queremos irnos de nuestra casa, licenciada. Ahí vivimos desde hace 40 años. Patricia Hernández escribió varias cosas más en su carpeta. Después me miró con esa expresión que me confirmó que había picado el anzuelo. Señor Morales, ¿su hijo los ha amenazado o maltratado de alguna forma? Pues... Hice una pausa larga, como si me diera pena decirlo. A veces se pone muy agresivo cuando le decimos que no queremos vender. Se enoja mucho. ¿Ha llegado a ponerles las manos encima? Otro silencio. Después asentí con la cabeza, despacio. ¿El día que se cayeron, su hijo estaba en la casa? Sí. ¿Qué pasó exactamente? Estábamos discutiendo sobre la venta. Él se enojó mucho y nos empujó. Por eso nos caímos en las escaleras. Patricia cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Señor Morales, ¿estaría dispuesto a hacer una denuncia formal por violencia intrafamiliar? Ahí estaba. El primer paso de mi plan. ¿Eso serviría para que no nos quite la casa? Serviría para muchas cosas, señor. Si su hijo los agredió, puede enfrentar cargos penales, y definitivamente no podría declararlo incapaz si él mismo está siendo procesado por maltrato. ¿De verdad? De verdad. Además, podemos solicitar una orden de restricción para que no se acerque a ustedes. Cuando Patricia se fue, desperté a Refugio. Mi esposa tardó un rato en enfocar la mirada por los medicamentos. ¿Cómo te sientes, viejita? Mejor. Ya casi no me duele la cabeza. Se incorporó en la cama con cuidado. ¿Quién era la muchacha que estaba aquí? Una trabajadora social del hospital. ¿Y qué quería? Hablar sobre lo que nos hizo Rodrigo. Refugio se quedó callada. Durante estos 3 días no habíamos hablado directamente sobre lo que había pasado. Era como si los dos estuviéramos esperando a que el otro sacara el tema. Esteban, me dijo finalmente, yo no quiero problemas con mi hijo. ¿Problemas? Refugio, él nos aventó por las escaleras. Tú tienes un chichón en la cabeza por culpa de él. Ya lo sé, pero es nuestro hijo. No. Me senté en la cama, ignorando el dolor en las costillas. Nuestro hijo era el chamaco que jugaba en el patio mientras yo construía la casa. El que lloraba cuando se raspaba las rodillas. El que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Ese cabrón que nos empujó no es nuestro hijo. Refugio empezó a llorar. Esas lágrimas silenciosas que derraman las mujeres cuando se les rompe el corazón. ¿Qué vamos a hacer, viejo? Vamos a defendernos, Refugio, como deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo. ¿Cómo? Primero, vamos a denunciarlo por violencia. Después vamos a hablar con un abogado para asegurar que nadie nos pueda quitar la casa.
Y si Rodrigo quiere guerra, va a tener guerra. Refugio me miró asustada. Esteban, no hables así. Es nuestro hijo. Era nuestro hijo. Le corregí. Ahora es un extraño que quiere robarnos todo lo que hemos construido. Esa noche, mientras Refugio dormía, yo me quedé despierto haciendo cálculos. Rodrigo creía que éramos unos viejos pendejos que se iban a dejar. Se había equivocado. Durante todos estos años, él había visto al plomero humilde, al papá que nunca le negaba nada, al hombre que se tragaba las humillaciones para mantener la paz familiar. Lo que Rodrigo no sabía es que para sobrevivir 40 años en los barrios de Neza, para construir una casa con las puras manos, para mantener una familia con trabajos mal pagados, hay que ser más duro de lo que aparentas. Y yo había estado aparentando demasiado tiempo. Al día siguiente nos dieron de alta del hospital. Una ambulancia del DIF nos llevó a la casa, porque yo todavía no podía manejar con las costillas rotas. Cuando llegamos, todo estaba exactamente igual que cuando nos fuimos. Las tazas de café frío todavía estaban en la mesa. El pan dulce que Refugio había puesto esa mañana seguía en la charola, ya duro como piedra. En el suelo, junto a las escaleras, quedaba una mancha oscura donde yo había sangrado. «Qué feo se ve todo», dijo Refugio, cargando la bolsa con las medicinas del hospital. «No se ve feo», le dije. «Se ve real». Esa tarde, cuando Refugio se fue a recostar para descansar, yo me senté en mi silla de siempre y saqué una libreta vieja donde anotaba los gastos de la casa. Pero esta vez no iba a anotar gastos. Iba a anotar el plan para destruir a Rodrigo. Porque mi hijo había cometido 2 errores muy graves. El primero, creer que podía maltratarnos sin consecuencias. El segundo, y más importante, no investigar bien a qué se dedicaba su papá antes de ser plomero. Rodrigo no sabía que antes de casarme con su madre, yo había trabajado 5 años como auxiliar contable en una empresa de construcción. No sabía que entendía de leyes, de contratos, de trámites legales. Creía que su papá era un ignorante que no sabía nada más que cambiar tuberías. Se iba a llevar la sorpresa de su pinche vida. Una semana después del hospital, todavía con las costillas adoloridas y Refugio con dolores de cabeza, decidí hacer mi primer movimiento. Era jueves por la mañana, y mi esposa había ido al mercado de la colonia a comprar verduras para hacer caldo de pollo. Me vestí con mi mejor camisa, esa azul que uso para las bodas y los bautizos, y caminé despacio hasta la oficina del licenciado Martínez. Su despacho quedaba a 6 cuadras de mi casa, en un edificio viejo de 2 pisos sobre la avenida Texcoco. Lo había conocido años atrás cuando ayudé a conectar las tuberías de agua en su oficina. «Don Esteban», me saludó cuando entré, levantándose de su escritorio lleno de expedientes amarillentos. «¿Cómo está?» Me enteré de lo que le pasó. El licenciado Martínez era un hombre chaparrito, de unos 50 años, con el pelo completamente cano, y unos lentes gruesos que le hacían ver los ojos más grandes. No era de esos abogados elegantes de Polanco. Era un abogado de barrio, de los que conocen las leyes pero también conocen la vida. «Mal, licenciado, muy mal. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café?» «Sí, por favor». Mientras preparaba el café en una cafetera eléctrica vieja, el licenciado me preguntó, «¿Es cierto que su hijo quiere venderle la casa?» «Peor que eso, licenciado. Me quiere declarar incapaz para quedarse con todo». Martínez casi se atora con su café. «¿Cómo dice?» Le conté todo. Lo de la discusión, lo de los papeles que mencionó Rodrigo, lo de los empujones, el hospital, todo. El licenciado tomaba notas en una libreta, frunciendo el ceño cada vez más. «Don Esteban», me dijo cuando terminé de hablar, «¿usted tiene todos los papeles de la casa en regla?» «Por supuesto. Escrituras, predial al corriente, todo». «¿Y está todo a su nombre?» «Todo. La casa, el terreno, hasta el tinaco del techo». Martínez sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces su hijo está cometiendo varios delitos. Primero, violencia intrafamiliar por haberlos agredido. Segundo, amenazas. Tercero, fraude si realmente está tramitando papeles falsos de incapacidad. ¿Qué podemos hacer?» «Muchas cosas, don Esteban. Pero necesito que me conteste una pregunta muy importante. ¿Usted quiere recuperar a su hijo o quiere castigarlo?» Me quedé callado. Era una pregunta cabrona. «Licenciado», le dije después de un rato,
Mi hijo está muerto para mí desde el momento que empujó a su madre. Lo que quiero es protegerme y proteger a mi esposa. Entiendo. En ese caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, demanda penal por violencia intrafamiliar. Segundo, orden de restricción para que no se acerque a ustedes. Tercero, demanda civil por daños y perjuicios. Y cuarto, vamos a asegurar legalmente que nadie pueda tocar su propiedad. ¿Cuánto me va a costar todo eso? Para usted, don Esteban, nada. Usted me arregló las tuberías gratis cuando abrí mi oficina. Ahora yo le arreglo sus problemas legales gratis. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que las cosas estaban bajo control. Pero cuando llegué a mi casa, Refugio me estaba esperando en la sala con cara de preocupación. Viejo, vino Rodrigo. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? ¿Qué te hizo? Hace como una hora, pero no me hizo nada. Al contrario, venía muy amable, con flores y una caja de chocolates. ¿Y qué quería? Disculparse. Dijo que se había portado muy mal, que estaba muy estresado por el trabajo, que no quiso lastimarnos. ¿Y tú qué le dijiste? Pues, que lo perdonaba. Es mi hijo, Esteban. Ahí estaba otra vez. El corazón de madre de Refugio, siempre dispuesto a perdonar, siempre creyendo que la gente puede cambiar. ¿Algo más? Sí. Dijo que ya no quiere vender la casa, que si queremos, él mismo puede prestarnos dinero para arreglar lo que se necesite. Era exactamente lo que yo esperaba. Rodrigo se había dado cuenta de que había cometido un error y ahora quería arreglarlo antes de que las cosas se salieran de control. Pero era demasiado tarde. ¿Y los papeles de incapacidad? Dice que nunca existieron, que se inventó eso para asustarnos. ¿Te lo crees? Refugio se quedó callada, retorciendo las manos como hacía cuando estaba nerviosa. No sé qué creer, viejo. Era mi Rodrigo de siempre, el que me abrazaba y me decía, mamá linda. Refugio, el que te abrazaba y te decía, mamá linda, no te habría empujado por las escaleras. Pero la gente puede cambiar, ¿no? Tal vez se dio cuenta de que estuvo mal. Me senté junto a ella en el sillón y la tomé de las manos. Las tenía frías y temblorosas. Viejita, escúchame bien. Rodrigo no vino a disculparse porque se sintiera mal. Vino porque se asustó, porque alguien le dijo que lo que hizo era un delito y que podía ir a la cárcel. ¿Cómo sabes eso? Porque conozco a mi hijo. Y porque conozco a los hombres. Cuando un hombre lastima a su familia y después viene con flores y chocolates, es porque tiene miedo, no porque esté arrepentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el plan. Mañana vamos a poner la demanda. Pero si él ya se disculpó, Refugio, le dije, apretándole las manos. ¿Tú te acuerdas de cuando Rodrigo era chico y rompía algo? ¿Qué hacía? Pues, venía llorando a pedirme perdón. Exacto. Y después de que lo perdonabas, ¿qué pasaba? Refugio se quedó pensando. A la semana volvía a romper otra cosa. Así es. Rodrigo aprendió desde chico que con llorar y pedir perdón podía salirse con la suya. Pero ahora no estamos hablando de un florero roto. Estamos hablando de que nos empujó por las escaleras y nos puso en el hospital. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, sentado en mi silla, mirando por la ventana hacia la calle. Todo estaba tranquilo en la colonia. Los perros callejeros caminaban entre los coches estacionados. Algún borracho cantaba a lo lejos, el sonido lejano de la música de una fiesta. 40 años viviendo en esta casa, en esta calle, en este barrio. 40 años construyendo una vida, una familia, un hogar. Y mi propio hijo quería destruir todo eso por unos pinches pesos. A las 2 de la mañana escuché ruidos afuera. Pasos en la banqueta, voces susurrando. Me asomé por la ventana con cuidado y vi una figura parada frente a mi casa. Era Rodrigo. Estaba ahí parado, inmóvil, mirando hacia las ventanas de la planta baja. Tenía las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera pensando en algo. Me quedé observándolo desde la ventana, escondido detrás de la cortina. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué venía a estas horas? Después de unos minutos, Rodrigo se acercó a la puerta principal. Escuché el ruido metálico de unas llaves. El cabrón tenía llaves de mi casa. Muy despacio. Traté de llegar hasta donde tenía guardado mi martillo de carpintero.
Si Rodrigo entraba con intenciones de lastimarnos otra vez, esta vez iba a encontrar resistencia. Pero no entró. Escuché cómo probaba las llaves en la cerradura, pero al parecer ya no servían. Yo había cambiado la chapa después de salir del hospital, precisamente por si Rodrigo trataba de entrar. Después de varios intentos infructuosos, lo escuché caminar alrededor de la casa. Fue hasta el patio trasero, probó la puerta de la cocina, revisó las ventanas. Todo estaba cerrado y asegurado. Finalmente, lo vi regresar a su camioneta y marcharse. Al día siguiente, muy temprano, fui otra vez a la oficina del licenciado Martínez. Buenos días, don Esteban. ¿Cómo está? Preocupado, licenciado. Anoche mi hijo estuvo rondando mi casa a las 2 de la mañana, tratando de entrar con llaves. Martínez levantó la vista de los papeles que estaba revisando. ¿Cómo dice? Lo que oye. Y ayer fue a la casa a disculparse con mi esposa, con flores y chocolates. Estrategia clásica, dijo el abogado. Primero intimidación, después manipulación emocional. Su hijo está tratando de controlar la situación. ¿Qué significa eso? Significa que definitivamente debemos proceder con las demandas. Y significa que su hijo no está arrepentido. Está asustado, pero no arrepentido. ¿Qué necesita de mí? Su testimonio detallado, el reporte médico del hospital y cualquier evidencia que tenga de las amenazas. ¿Y después? Después, don Esteban, su hijo va a descubrir que meterse con su familia fue el error más grande de su vida. 2 semanas después de presentar la demanda, llegó la primera citación. Un papel oficial del juzgado familiar de Nezahualcóyotl que le ordenaba a Rodrigo presentarse para responder por los cargos de violencia intrafamiliar y amenazas. Refugio estaba nerviosa ese día. Se levantó temprano a hacer tortillas de harina, como siempre hacía cuando estaba preocupada. El olor a masa y manteca llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del café de olla que había puesto desde las 5 de la mañana. ¿Crees que venga hoy?, me preguntó, amasando la masa con más fuerza de la necesaria. No lo sé, viejita, pero si viene, ya sabe que no puede acercarse a menos de 100 metros de la casa. La orden de restricción había sido lo primero que conseguimos. El juez, después de leer el reporte médico del hospital y escuchar nuestro testimonio, no dudó ni un segundo en aprobarla. Rodrigo tenía prohibido acercarse a nosotros, llamarnos por teléfono o contactarnos de cualquier manera. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era el licenciado Martínez. Don Esteban, tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo lo vea. Su hijo contrató a un abogado muy caro. El licenciado Santana, de un despacho de Polanco. ¿Y eso qué significa? Significa que Rodrigo está tomando esto en serio, pero también significa que tiene miedo. Los abogados caros no se contratan para casos sencillos. ¿Usted cree que pueda ganar? Don Esteban, nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos el reporte médico, tenemos testigos, tenemos evidencia. Él tiene dinero y un abogado elegante. Yo prefiero estar en nuestra posición. Después de colgar, me senté en el patio a pensar. Refugio siguió en la cocina, haciendo más tortillas de las que podríamos comer en una semana. Era su manera de lidiar con la ansiedad. Mirando mis geranios, recordé cuando planté el primero. Rodrigo tenía 8 años y me ayudó a hacer el hoyo en la tierra. Sus manitas sucias, su sonrisa sin dientes de leche, su emoción por ayudar a papá. ¿Dónde se había perdido ese niño? A las 2 de la tarde llegó un carro que no reconocí. Un sedán negro, nuevo, con vidrios polarizados. Se estacionó frente a mi casa y se bajó un hombre en traje gris, muy elegante, con un portafolio de piel. Era el licenciado Santana, estaba seguro. El hombre se acercó a mi puerta, pero se detuvo antes de tocar. Sabía de la orden de restricción. En lugar de acercarse más, gritó desde la banqueta: «Señor Morales, soy el abogado de su hijo Rodrigo. Necesito hablar con usted». Me asomé por la ventana. «No tengo nada que hablar con usted. Si quiere algo, vaya con mi abogado. Señor Morales, podemos resolver esto sin llegar a juicio. Mi cliente está dispuesto a negociar. Ya le dije, vaya con mi abogado». El hombre se quedó parado ahí unos minutos más, esperando a ver si cambiaba de opinión. Después se subió a su carro y se fue. «¿Quién era?», me preguntó Refugio, asomándose desde la cocina.
el abogado de Rodrigo. ¿Y qué quería? Negociar. Pero ya es muy tarde para negociar. Esa noche, el licenciado Martínez me llamó otra vez. Don Esteban, el abogado de su hijo, me contactó. Quiere una reunión. ¿Para qué? Para proponer un acuerdo. Según él, Rodrigo está dispuesto a pagar todos sus gastos médicos, las reparaciones que necesite la casa, y una compensación económica a cambio de que retiren las demandas. ¿Cuánto ofrece? 500,000 pesos. Era mucho dinero. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Con esa cantidad podríamos arreglar la casa completamente, comprar medicinas por años, hasta irnos de viaje a conocer el mar como siempre habíamos soñado Refugio y yo. ¿Qué opina, licenciado? Opino que es una oferta generosa, pero también opino que su hijo no la haría si no estuviera muy asustado. ¿Qué tan asustado? Mucho, don Esteban. Un ingeniero con antecedentes penales por violencia intrafamiliar puede perder su trabajo, su reputación, hasta su cédula profesional. Sin mencionar que puede ir a la cárcel. Ahora entendía por qué Rodrigo había contratado un abogado tan caro. No solo estaba tratando de evitar la cárcel, estaba tratando de salvar su carrera. Y si no aceptamos el acuerdo, seguimos con el juicio, y muy probablemente ganemos. Pero un juicio puede durar meses, a veces años, y no hay garantía de que al final puedan pagarles algo. Dame tiempo para pensarlo, licenciado. Por supuesto, pero no mucho tiempo. El abogado de su hijo quiere una respuesta antes del viernes. Esa noche hablé con Refugio sobre la oferta. Estábamos cenando quesadillas de flor de calabaza que ella había preparado, acompañadas de salsa verde bien picosa, como me gusta. ¿500,000 pesos? Refugio casi se atora con la quesadilla. Eso dijeron. Ay, Esteban, ¿te imaginas todo lo que podríamos hacer con ese dinero? Me imagino. Pero también me imagino a Rodrigo riéndose de nosotros por habernos vendido tan baratos. ¿Cómo que vendidos? Refugio, ese dinero no es una compensación, es el precio del silencio. Rodrigo quiere comprarnos para que no digamos lo que nos hizo. Mi esposa se quedó callada, masticando despacio. ¿Y eso está mal? Para mí sí, porque significa que puede volver a hacerlo, a nosotros o a alguien más. Pero es mucho dinero, viejo. Lo sé, pero hay cosas que no se venden, Refugio. La dignidad no se vende. Al día siguiente fui temprano a la oficina del licenciado Martínez. Cuando llegué, ya me estaba esperando con una taza de café y cara de curiosidad. Buenos días, don Esteban. ¿Ya decidió sobre la oferta? Sí. ¿Y cuál es su decisión? Que se meta su dinero por donde le quepa. Seguimos con el juicio. El licenciado sonrió de oreja a oreja. ¿Está seguro? Es mucho dinero. Estoy seguro. Mi hijo cree que todo se arregla con dinero, pero hay cosas que no se pueden comprar. ¿Cómo qué? Como la satisfacción de verlo pagar por lo que hizo. Como saber que la próxima vez que quiera golpear a alguien se va a acordar de las consecuencias. Como dormir en paz sabiendo que hice lo correcto. Martínez tomó notas en su libreta. Está bien, don Esteban. Voy a llamar al licenciado Santana para rechazar la oferta. Espérese, licenciado. Quiero que le diga algo más. ¿Qué cosa? Que si Rodrigo quiere evitar la cárcel y salvar su reputación, hay otra manera. ¿Cuál? Que venga aquí, a mi casa, delante de su madre y mía, a pedirme perdón de rodillas, y que después se vaya y no regrese nunca más. El licenciado levantó la vista de su libreta. ¿En serio quiere que le diga eso? ¿En serio? Don Esteban, dudo mucho que su hijo acepte algo así. Yo también lo dudo, y por eso vamos a seguir con el juicio. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía extraño. Por primera vez en muchos años tenía la sensación de estar controlando mi propia vida. De no ser víctima de las circunstancias, sino de estar tomando decisiones que iban a cambiar las cosas. Rodrigo había cometido el error de creer que podía comprarme, igual que había cometido el error de creer que podía maltratarme. Los dos errores le iban a costar muy caro, porque una cosa es ser pobre, y otra muy distinta es no tener dignidad. Y yo, Esteban Morales, plomero de Nezahualcóyotl, padre de un ingrato, esposo de una santa, podría hacer muchas cosas, pero nunca iba a ser un hombre sin dignidad. Mi hijo iba a aprender esa lección de la manera más dura posible. La respuesta de Rodrigo llegó más rápido de lo que esperaba. El viernes por la mañana, mientras desayunaba huevos rancheros con Refugio, sonó el teléfono.
Era el licenciado Martínez, y se oía agitado. Don Esteban, necesito verlo urgentemente. ¿Qué pasó? ¿Su hijo? Bueno, es mejor que venga a mi oficina. No puedo hablar de esto por teléfono. Media hora después estaba sentado frente al escritorio del abogado, que tenía varios documentos esparcidos y cara de preocupación. Don Esteban, su hijo rechazó tanto nuestra contrapropuesta como el juicio penal. ¿Cómo que rechazó el juicio? No puede rechazarlo. No, no puede. Pero sí puede complicarlo. Mucho. Martínez me mostró una carpeta gruesa llena de papeles oficiales. Rodrigo presentó una demanda civil contra usted y su esposa por difamación, calumnia y daño moral. Pide 2 millones de pesos de indemnización. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Cómo? Dice que ustedes inventaron la agresión para perjudicar su reputación profesional, que se cayeron solos por las escaleras debido a su edad avanzada, y que ahora lo están chantajeando con acusaciones falsas. Pero tenemos el reporte médico del hospital. Él también tiene reportes médicos, de 3 doctores particulares que dicen que las lesiones de ustedes son compatibles con una caída accidental. ¿3 doctores? ¿Cómo consiguió eso? Con dinero, don Esteban. Siempre hay doctores dispuestos a firmar lo que sea por el precio correcto. Me quedé callado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo no solo se negaba a pedir perdón, sino que ahora nos estaba demandando a nosotros. Nos estaba acusando de mentirosos y extorsionadores. ¿Qué más hay en esa carpeta? Martínez suspiró antes de continuar. Su hijo también solicitó una evaluación psicológica para ustedes. Quiere demostrar ante un juez que debido a su edad avanzada, ya no tienen la capacidad mental para tomar decisiones importantes. Ahí estaba, el plan original de Rodrigo, pero ahora disfrazado de defensa legal. Si lograba que un juez nos declarara incapaces mentalmente, no solo se libraría de la demanda penal, sino que además podría tomar control de nuestras propiedades como tutor legal. Ese hijo de la chingada, murmuré. Don Esteban, hay algo más. ¿Qué más puede haber? Su hijo presentó pruebas de que ustedes no han pagado algunos servicios, agua, luz, predial. Dice que es evidencia de que ya no pueden manejar sus asuntos financieros. Eso sí me sorprendió. Era cierto que habíamos atrasado algunos pagos, principalmente porque con los gastos del hospital y las consultas médicas, el dinero había estado apretado. Pero, ¿cómo sabía Rodrigo eso? ¿Cómo consiguió esa información? No lo sé, pero la tiene. De repente todo encajó. Las llaves que había tratado de usar esa noche. Su visita amigable con flores y chocolates. Rodrigo había estado investigándonos, buscando evidencia que pudiera usar en nuestra contra. Licenciado, ¿qué tan graves son estos cargos? Muy graves, don Esteban. Si un juez determina que ustedes inventaron las agresiones, podrían ir a la cárcel por perjurio. Y si los declara incapaces mentalmente, Rodrigo se queda con todo. Exactamente. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como si me hubieran golpeado con un martillo. Rodrigo no solo había rechazado nuestra oferta de paz, sino que había escalado la guerra a un nivel que yo no había previsto. Cuando llegué a casa, Refugio estaba regando sus plantas en el patio. Al verme la cara, supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó, viejo? Se lo conté todo. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi esposa pasaba de preocupación a horror, y finalmente a una tristeza profunda que me partió el corazón. ¿Nos puede meter a la cárcel?, preguntó cuando terminé. Eso dice el abogado. Refugio se sentó en una de las sillas de plástico del patio, con las manos temblorosas. ¡Ay, Esteban! ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos muy grandes para ir a la cárcel. No vamos a ir a la cárcel, viejita. Te lo prometo. Pero ¿cómo sabes? Porque Rodrigo cometió otro error. ¿Cuál? Me senté junto a ella y tomé sus manos entre las mías. Refugio, ¿te acuerdas de la caja fuerte que tengo en el closet? Sí, la que compraste hace años para guardar los papeles importantes. ¿Te acuerdas de lo que hay ahí adentro? Pues, las escrituras de la casa, nuestros certificados de matrimonio, las actas de nacimiento. ¿Y qué más? Refugio se quedó pensando. Los estados de cuenta del banco, las facturas viejas. ¿Y los cuadernos donde anoto todos los gastos de la casa? Sí, esos también. ¿Y las cartas? ¿Cuáles cartas? Las cartas que Rodrigo nos mandaba cuando estaba en la universidad, las que guardaste en esa cajita de madera.
Los ojos de Refugio se iluminaron. Ay, sí. Las guardé todas. ¿Por qué? Porque en esas cartas, Rodrigo nos pide dinero. Una y otra vez. Y nosotros se lo mandamos. Tengo todos los comprobantes de las transferencias bancarias. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque también tengo los comprobantes de que Rodrigo nunca nos devolvió ese dinero. En total fueron más de 200,000 pesos a lo largo de 5 años. Refugio abrió la boca, empezando a entender. ¿Quieres decir que? Quiero decir que si Rodrigo quiere jugar sucio, vamos a jugar más sucio que él. Si él puede demandarnos por dinero que no tenemos, nosotros podemos demandarlo por dinero que sí debe. Pero es nuestro hijo Esteban. Era nuestro hijo Refugio. El que nos está demandando por 2 millones de pesos y quiere meternos a la cárcel es un extraño. Esa noche saqué la caja fuerte del closet y la puse sobre la mesa del comedor. Hacía años que no la abría completa. Estaba llena de recuerdos, fotos viejas, documentos, las cartas de Rodrigo cuando estaba estudiando. Las leí todas otra vez. Queridos papás, necesito dinero para los libros. Papá, se me descompuso la computadora y necesito otra. Mamá, mis compañeros se van de viaje y yo no quiero quedarme solo. Cada carta venía acompañada de promesas. Se los voy a regresar en cuanto termine la carrera. Cuando consiga trabajo les voy a devolver todo con intereses. Ustedes son los mejores padres del mundo. Mentiras. Todo habían sido mentiras. También encontré algo que había olvidado. Copias de las transferencias bancarias que habíamos hecho a la cuenta de Rodrigo. Mi letra temblorosa anotando las cantidades, las fechas, los conceptos. Para Rodrigo, libros. Para Rodrigo, renta. Para Rodrigo, emergencia médica. Al final de la noche tenía todo organizado en una carpeta nueva. Pruebas de que Rodrigo nos debía exactamente 235,000 pesos sin contar intereses. ¿De verdad vamos a demandarlo?, me preguntó Refugio, viendo todos los papeles esparcidos en la mesa. Vamos a hacer algo mejor que demandarlo, viejita. ¿Qué? Vamos a demostrarle que su papá, el plomero ignorante de Nesa, sabe jugar ajedrez mejor que él. El lunes siguiente regresé a la oficina del licenciado Martínez con mi carpeta llena de evidencias. El abogado revisó cada documento, cada carta, cada comprobante bancario. Su expresión fue cambiando de preocupación a sorpresa y finalmente a algo que parecía satisfacción. Don Esteban, esto cambia completamente las cosas. ¿Cómo? Su hijo nos está demandando por daño moral y difamación, pero resulta que él nos debe una cantidad considerable de dinero. Y no cualquier dinero. Dinero que ustedes le prestaron cuando era estudiante, confiando en su palabra. Martínez organizó todos los papeles en orden cronológico sobre su escritorio. Además, continuó, tenemos prueba escrita de que él prometió devolverles el dinero en cuanto terminara la carrera. Han pasado 10 años desde que se graduó. ¿Eso nos sirve para defendernos? Nos sirve para mucho más que defendernos. Vamos a contrademandar por incumplimiento de contrato, fraude civil y abuso de confianza. Y vamos a pedir que se congelen sus cuentas bancarias hasta que pague lo que debe. La idea de congelar las cuentas de Rodrigo me dio una satisfacción que no había sentido en meses. A ver cómo pagaba a su abogado elegante sin acceso a su dinero. ¿Cuánto tiempo tardarían en congelarle las cuentas? Si presentamos la demanda hoy, para el viernes ya tendríamos la orden judicial. Su hijo se va a enterar cuando trate de usar su tarjeta de crédito y no funcione. Hágalo. Don Esteban, ¿está seguro? Una vez que hagamos esto, ya no hay vuelta atrás. Su hijo va a perder la cabeza de la rabia. Licenciado, mi hijo ya perdió la cabeza desde que nos empujó por las escaleras. Ahora nada más va a descubrir las consecuencias. Salí de la oficina sintiendo algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. Por primera vez desde que empezó todo este desmadre, tenía la sensación de que las cosas se estaban moviendo a mi favor. Cuando llegué a casa, Refugio estaba cocinando mole poblano. El aroma del chile mulato y el chocolate llenaba toda la cocina. Era mi platillo favorito, pero hacía años que no lo preparaba porque era muy laborioso. ¿Por qué haces mole, viejita? ¿Estamos celebrando algo? Refugio me miró desde el metate donde estaba moliendo chiles. Estoy nerviosa, viejo. Cuando estoy nerviosa cocino. ¿Nerviosa por qué? Por todo esto. Por las demandas. Por Rodrigo. Por no saber qué va a pasar con nosotros.
Me acerqué a ella y la abracé por detrás, respirando el olor familiar de su cabello mezclado con el aroma de las especias. ¿Sabes qué me dijo el licenciado Martínez? ¿Qué? Que vamos a ganar. ¿En serio? En serio, y no solo eso. También vamos a recuperar el dinero que Rodrigo nos debe. Refugio se dio la vuelta en mis brazos, con las manos manchadas de chile. ¿De verdad crees que todo esto valga la pena, Esteban? ¿A qué te refieres? A pelear con nuestro hijo, a llevarlo a los tribunales, a tratarlo como si fuera un enemigo. Era una pregunta justa, una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces durante las noches de insomnio. Refugio, ¿tú crees que si dejáramos pasar esto, si retiráramos las demandas y fingiéramos que no pasó nada, Rodrigo regresaría a ser el hijo que era antes? Mi esposa se quedó pensando, con la mirada perdida en el metate lleno de chiles. No, dijo finalmente. Creo que se volvería peor. ¿Por qué? Porque aprendería que puede hacer lo que quiera con nosotros sin consecuencias. Y la próxima vez que se enojara, no terminó la frase, pero no hacía falta. Los dos sabíamos lo que pensaba. Además, agregué, esto ya no es solo sobre Rodrigo y nosotros. Es sobre qué clase de hombre soy yo. Si soy el tipo de hombre que deja que lo maltraten, o si soy el tipo de hombre que defiende a su familia. ¿Tú siempre has defendido a tu familia, viejo? No, Refugio. Siempre he trabajado para mi familia, pero defender significa otra cosa. Defender significa estar dispuesto a pelear cuando alguien te lastima. Esa noche, mientras cenábamos el mole con tortillas recién hechas, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? Papá, soy yo. Era Rodrigo. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. ¿Cómo conseguiste este número? Tienes prohibido contactarnos. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. No tengo nada que hablar contigo. Espérate, no cuelgues, por favor. Algo en su tono me hizo dudar. No era la arrogancia de siempre. Sonaba asustado. Habla rápido. Papá, retira las demandas. Podemos arreglar esto como familia. Ya te dijimos lo que tenías que hacer para arreglar esto. Venir a pedir perdón de rodillas. No puedo hacer eso. Soy un profesionista. Tengo reputación. También tienes deudas. 235,000 pesos de deudas. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. ¿De qué hablas? Del dinero que te prestamos cuando estabas estudiando. El que prometiste devolver en cuanto te graduaras. ¿Ya se te olvidó? Ese dinero. Eso fue un regalo. Ustedes nunca me dijeron que lo tenía que devolver. Tengo las cartas, Rodrigo. Todas las cartas donde prometes devolverlo. Y mañana le voy a entregar copias al juez. Otro silencio. Más largo esta vez. Papá, tú no entiendes. Si me congelan las cuentas, voy a perder todo. Mi trabajo, mi casa, mi carro. Debiste haber pensado en eso antes de empujarnos por las escaleras. Fue un accidente. Ya te dije que estaba muy estresado. Los accidentes pasan una vez, Rodrigo. Pero tú regresaste esa noche tratando de entrar a la casa con llaves. Eso también fue un accidente. ¿Cómo sabes? Porque te vi. Te quedaste parado afuera de mi casa como un pinche loco, probando llaves que ya no servían. Papá, yo solo querías asustarnos. Querías que sintiéramos que podías entrar cuando se te diera la gana. Pero se te olvidó que esta sigue siendo mi casa y que yo todavía tengo cerebro para cambiar las cerraduras. Está bien, tienes razón. Me porté mal, pero ya no hagas esto. Retira las demandas y hablamos. No. ¿Cómo que no? No voy a retirar nada. Tú escogiste la guerra, Rodrigo. Ahora aguántate las consecuencias. Papá, por favor, piénsalo. Soy tu hijo. Mi hijo murió el día que empujó a su madre por las escaleras. Tú eres solo un cabrón que le debe dinero a un viejo de Nesa. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Si Rodrigo volvía a llamar, tendría que conseguir otro número. Refugio me estaba viendo desde la mesa, con los ojos muy abiertos. ¿Era él? Sí. ¿Qué quería? Que retiráramos las demandas. ¿Y qué le dijiste? Que se vaya a chingar a su madre. Refugio se rió a pesar de la tensión. Era la primera vez que la veía reírse desde que había empezado todo este problema. Ay, viejo, qué malo eres. No soy malo, Refugio, soy justo. Al día siguiente,
El licenciado Martínez presentó nuestra contrademanda. Para el viernes, como había prometido, las cuentas bancarias de Rodrigo estaban congeladas. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, vi una camioneta familiar estacionarse frente a mi casa. Se bajó una mujer joven con 2 niños pequeños. Era Cristina, la esposa de Rodrigo, con mis nietos. Hacía más de 2 años que no los veía. Cristina se veía demacrada, ojeras profundas, el cabello mal recogido, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Los niños, Diego de 6 años y Sofía de 4, se escondían detrás de las piernas de su mamá como si fueran a un lugar peligroso. «Buenos días, don Esteban», me dijo desde la reja, sin atreverse a acercarse más por la orden de restricción. «Buenos días, Cristina. ¿Cómo están los niños?» «Bien», mintió. «¿Podríamos hablar?» «Depende de para qué vienes. Vengo a pedirle que tenga compasión de nosotros». Las palabras me pegaron como cachetada. Compasión. La misma mujer que durante años había tratado a Refugio con desprecio, que nunca nos visitaba si no era para pedir algo, que había educado a sus hijos para que nos dijeran los viejitos en lugar de abuelos. Ahora venía a pedir compasión. ¿Compasión de qué, Cristina? Rodrigo perdió su trabajo ayer. La empresa se enteró de las demandas y lo despidieron. La noticia no me sorprendió. Las constructoras importantes no pueden darse el lujo de tener empleados con problemas legales, especialmente por violencia familiar. ¿Y eso es culpa mía? Don Esteban, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó entre Rodrigo y ustedes. Los niños no tienen la culpa. Era cierto. Los niños no tenían la culpa. Pero tampoco era mi responsabilidad arreglar los problemas que había causado su padre. ¿Dónde está Rodrigo? En casa. Tratando de hablar con abogados, con bancos, con cualquiera que lo pueda ayudar, pero nadie le quiere prestar dinero con las cuentas congeladas. ¿Y te mandó a ti a que vinieras a rogarme? Cristina bajó la mirada. Él no sabe que estoy aquí. Entonces, vine por mi cuenta. Porque tengo miedo, don Esteban. ¿Miedo de qué? De lo que pueda hacer Rodrigo cuando se dé cuenta de que perdió todo. Cuando esté completamente desesperado. Algo en su tono me hizo prestar más atención. No era solo preocupación económica, era miedo real. ¿Rodrigo te ha pegado? Cristina no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿A los niños? No, nunca a los niños, pero cuando se enoja mucho. ¿Desde cuándo? Desde hace como 2 años. Pero empeoró cuando empezó con lo de vender su casa. Se obsesionó con el dinero, con conseguir más dinero. Ahora entendía por qué Cristina se veía tan mal. No era solo el estrés de los problemas legales. Era el estrés de vivir con un hombre violento. ¿Por qué no lo has denunciado? ¿Con qué dinero pago un abogado? ¿Con qué dinero mantengo a mis hijos si me divorcio? Toda mi vida depende de él. Era la misma trampa en la que caen muchas mujeres. Dependencia económica que se convierte en prisión emocional. ¿Qué quieres que haga, Cristina? Que retire las demandas. Que le dé una oportunidad de arreglar las cosas. Para que pueda seguir golpeándote. Para que pueda buscar trabajo, recuperar su vida y tal vez vuelva a ser el hombre del que me enamoré. Ese hombre ya no existe, Cristina, y no va a regresar porque le retire las demandas. En ese momento salió Refugio de la casa. Al ver a Cristina y a los niños, su expresión se suavizó inmediatamente. ¡Ay, Dios mío! Diego, Sofía. Los niños corrieron hacia la reja. Refugio les pasó los brazos por entre las barras de metal para abrazarlos como pudo. «¡Abuela Refugio!», gritó Diego. «Te extrañamos mucho». «Yo también los extraño, mijitos. Están tan grandes». Ver a mi esposa intentar abrazar a sus nietos a través de una reja me partió el alma. Esos niños no tenían la culpa de tener un padre hijo de la chingada. «Cristina», le dije, ¿tienes dónde quedarte si dejas a Rodrigo? «¿Cómo? ¿Tienes familia que te pueda ayudar? ¿Amigos? ¿Alguien?» «Mi mamá vive en Guadalajara. ¿Pero qué? No tengo dinero ni para el camión». Me quedé callado, pensando. Refugio siguió abrazando a los niños a través de la reja, haciéndoles preguntas sobre la escuela, sobre sus juguetes, sobre todo lo que había pasado en estos 2 años sin verlos. «Cristina, voy a hacerte una propuesta». «¿Cuál?» «Te voy a dar dinero para que te vayas a Guadalajara con tus hijos. Suficiente para que te establezcas allá mientras consigues trabajo.
Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que te divorcies de Rodrigo, que no regreses con él y que demandes la custodia completa de los niños. Don Esteban, yo no puedo. Sí puedes, y sabes que tienes que hacerlo, por ti y por ellos. Cristina miró a sus hijos que seguían platicando con Refugio a través de la reja. ¿Cuánto dinero? 50,000 pesos. Suficiente para rentar un departamento pequeño y mantenerse algunos meses. ¿Y a cambio? A cambio vas a testificar en el juicio sobre la violencia de Rodrigo. Vas a ayudarme a demostrar que mi hijo es un hombre peligroso que no debería estar cerca de ninguna familia. Pero es el papá de mis hijos. No, Cristina. El papá de tus hijos es el hombre que los cuida, los protege y los ama. Rodrigo es solo el hombre que los pone en peligro. Cristina se quedó callada largo rato, viendo a sus hijos jugar con los dedos de Refugio a través de la reja. ¿De verdad cree que puedo salir adelante sola? Cristina, eres una mujer joven, inteligente, con ganas de trabajar. Claro que puedes salir adelante. Lo que no puedes es seguir viviendo con miedo. ¿Y si Rodrigo me busca? Si Rodrigo te busca y te molesta, lo volvemos a meter a la cárcel. Pero esta vez por amenazas, acoso y violencia doméstica. Esa tarde, Cristina se llevó a los niños de vuelta a su casa. Pero antes de irse, me dio su número de teléfono y me prometió que lo iba a pensar. Don Esteban, me dijo antes de subirse a la camioneta. ¿Usted cree que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo único que puedes hacer para proteger a tus hijos. ¿Y Rodrigo? Rodrigo va a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras cenábamos sopa de tortilla con queso fresco, Refugio estaba más callada que de costumbre. ¿En qué piensas, viejita? En los niños. En lo grandes que están. En todo el tiempo que hemos perdido por culpa de Rodrigo. No es tiempo perdido si al final logramos protegerlos. ¿Tú crees que Cristina se vaya a atrever a divorciarse? Creo que Cristina tiene más valor del que ella misma sabe. Solo necesita una oportunidad. ¿Y si Rodrigo se vuelve más violento cuando se dé cuenta? Por eso es importante que se vaya lejos. Y por eso es importante que ganemos este juicio. Al día siguiente, domingo, Cristina me llamó temprano. Don Esteban, acepto su propuesta. ¿Estás segura? Estoy segura. Anoche Rodrigo llegó borracho y me gritó que todo esto era culpa mía por no haber convencido a ustedes. Me dijo que si no arreglaba las cosas con ustedes, me iba a dar una paliza que no iba a olvidar. ¿Te pegó? No. Pero se acercó mucho. Y los niños lo vieron. Vi el miedo en sus ojos, don Esteban. No quiero que mis hijos crezcan con miedo de su papá como yo crecí con miedo del mío. ¿Cuándo te quieres ir? Lo más pronto posible. Hoy, si se puede. Hoy se puede. Pero necesitas salirte de la casa cuando Rodrigo no esté. Él va a salir como a las 2 a buscar trabajo. Va a estar fuera toda la tarde. Perfecto. A las 3 paso por ustedes. A las 3 en punto estacioné mi Tsuru viejo frente a la casa de Rodrigo en una privada de clase media en Ecatepec. Cristina ya tenía todo empacado. 2 maletas grandes y varias bolsas de plástico con juguetes de los niños. Diego y Sofía esperaban junto a ella, confundidos pero obedientes. ¿Papá va a estar bien?, preguntó Diego mientras metíamos las maletas en la cajuela. Tu papá va a estar como se merezca estar, le respondí. Pero ustedes van a estar seguros con su mamá y su abuela de Guadalajara. ¿Cuándo vamos a regresar?, preguntó Sofía. Cristina se agachó para quedar a la altura de su hija. No sabemos, mi amor. Pero vamos a estar bien, ¿sí? El viaje a la central de autobuses de Tacuba duró 1 hora por el tráfico dominical. Durante el camino, Cristina me contó más detalles sobre la violencia de Rodrigo. Cómo había empezado con empujones por accidente, después gritos, después bofetadas merecidas, hasta llegar a golpes con el puño cerrado cuando nadie más estaba presente. La primera vez que me pegó fue hace 2 años, me dijo mientras los niños dormían en el asiento trasero. Yo estaba embarazada de 3 meses. ¿Perdiste el bebé? Sí. Me golpeó en el estómago y empecé a sangrar esa misma noche. En el hospital me dijeron que había sido un aborto espontáneo, pero yo sabía la verdad. Se me revolvió el estómago. Mi hijo no solo era violento, sino que había matado a su propio hijo por nacer. ¿Por qué no te fuiste entonces? Porque me convenció de que había sido mi culpa, que yo lo había provocado al reclamarle que llegara tarde.
que si fuera una mejor esposa, él no se enojaría tanto. Era el patrón clásico del maltratador. Primero el golpe, después la manipulación emocional para hacer que la víctima se sienta culpable. Rodrigo aprendió bien las técnicas de su abuelo, murmuré. ¿Su abuelo? Mi papá también golpeaba a mi mamá. Yo juré que nunca sería como él, y crié a Rodrigo con cariño y respeto. Pero parece que la violencia se pasa en la sangre, no en la educación. En la central de autobuses compré 3 boletos en primera clase para Guadalajara. También le di a Cristina un sobre con 50,000 pesos en efectivo, como habíamos acordado. ¿De dónde sacó tanto dinero, don Esteban? De toda una vida de ahorrar cada peso. Refugio y yo nunca fuimos de gastar en lujos. ¿Y doña Refugio está de acuerdo con esto? Refugio fue la que me dijo que teníamos que ayudarlos. No podemos salvar a Rodrigo, me dijo. Pero sí podemos salvar a nuestros nietos. Antes de que se subieran al autobús, abracé a Diego y Sofía como si fuera la última vez. Tal vez lo era. Cuiden mucho a su mamá, les dije. Y recuerden que su abuelo Esteban y su abuela Refugio los queremos mucho. ¿Va a venir a visitarnos a Guadalajara?, me preguntó Diego. Cuando todo esto termine, vamos a ir a conocer el mar juntos. ¿Lo promete? Te lo prometo, campeón. Cristina me abrazó antes de subirse al autobús. Gracias por darme el valor que no sabía que tenía. Gracias a ti por proteger a mis nietos. ¿Qué va a pasar con Rodrigo cuando se dé cuenta de que nos fuimos? Va a ponerse loco de rabia, pero ya no va a tener a quien desquitarse más que conmigo. Y yo estoy preparado. El autobús se fue a las 6 de la tarde. Los vi marcharse desde la ventana del terminal hasta que desaparecieron entre el tráfico de la ciudad. Después regresé a mi casa, sabiendo que había tomado la decisión correcta, pero también sabiendo que había desatado una tormenta. Refugio me esperaba con la cena lista. Enchiladas rojas con pollo y crema, acompañadas de frijoles refritos y arroz rojo. Comida de consolación. ¿Ya se fueron?, me preguntó. Ya. Van a llegar mañana temprano a Guadalajara. ¿Crees que Rodrigo se dé cuenta esta noche? Si llega temprano, sí. Si llega tarde y borracho, tal vez hasta mañana. No me equivoqué. A las 9:30 de la noche empezó a sonar mi celular. Era un número desconocido, pero sabía quién era. ¿Bueno? ¿Dónde están?, gritó Rodrigo del otro lado. Su voz sonaba destrozada, desesperada. ¿Dónde están mi esposa y mis hijos? En un lugar donde no los puedas lastimar. ¿Tú los ayudaste a irse? ¿Tú tienes a mi familia? Yo no tengo a nadie. Ellos se fueron por su propia decisión. Eres un hijo de la chingada. ¿Cómo te atreves a meterte en mi matrimonio? Me meto cuando tu matrimonio incluye golpear mujeres embarazadas. Se hizo un silencio. Rodrigo no sabía que Cristina me había contado sobre el bebé perdido. Ella te mintió, dijo finalmente, pero su voz había perdido fuerza. No me mintió. Los moretones en sus brazos tampoco mintieron, ni el miedo en los ojos de mis nietos. Son mis hijos. No tienes derecho a llevártelos. No me los llevé. Su madre se los llevó para protegerlos de ti. Igual que yo estoy protegiendo a tu madre de ti. Regrésamelos. No. Te voy a destruir, te voy a quitar todo. La casa, el dinero, hasta la ropa que traes puesta. Ya lo intentaste, Rodrigo. ¿Cómo te fue? Esto no se va a quedar así. Tienes razón, no se va a quedar así. Mañana voy a presentar nuevas pruebas en el juzgado. Pruebas de que también golpeabas a tu esposa. El juez va a saber qué clase de animal eres. Eso no lo puedes probar. Cristina va a testificar. Tiene fotos de los moretones. Tiene mensajes de texto donde la amenazas. Tiene testimonios de los vecinos. Otro silencio. Más largo esta vez. Papá, dijo Rodrigo, y por primera vez en meses su voz sonó como la del niño que había sido. Por favor, yo puedo cambiar. Déjame intentarlo. ¿Cuántas veces le dijiste lo mismo a Cristina? ¿Cuántas veces prometiste que no la ibas a volver a golpear? Esta vez es diferente. No, Rodrigo. Esta vez ya es demasiado tarde. ¡Te odio!, gritó volviendo a su voz de loco. ¡Te odio y ojalá te mueras! Ya sé que me odias, pero vas a respetarme. Colgué el teléfono y lo volví a desconectar. Refugio había escuchado toda la conversación desde la cocina. ¿Está muy enojado? Está desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. ¿Crees que trate de hacernos algo?
Puede ser. Por eso mañana vamos a hablar con el licenciado Martínez para aumentar la seguridad. Esa noche dormimos poco. Cada ruido en la calle nos despertaba. Cada carro que pasaba podía ser Rodrigo viniendo a desquitarse, pero no pasó nada. Al día siguiente, lunes, fui temprano a la oficina del abogado. Martínez ya había hablado con Cristina por teléfono desde Guadalajara y tenía todas las pruebas de violencia doméstica organizadas en una nueva carpeta. Don Esteban, con esto prácticamente tenemos ganado el caso. Su hijo no solo es violento con ustedes, sino que tiene un patrón de violencia con toda la familia. ¿Qué sigue ahora? Ahora presentamos las nuevas pruebas y pedimos que se le retire la patria potestad de los niños. También vamos a solicitar que se amplíe la orden de restricción para incluir a Cristina y los menores. ¿Y la demanda que él puso contra nosotros? Con estas pruebas, su demanda por difamación se cae sola. Nadie puede decir que lo difamaron cuando hay evidencia clara de que es exactamente lo que dijeron que era. ¿Cuánto tiempo falta para que termine todo esto? 1 mes, tal vez 2. Pero don Esteban, quiero que esté preparado para cualquier cosa. Su hijo perdió el trabajo, la familia, el dinero, y ahora va a perder a los hijos también. Un hombre en esa situación puede hacer cualquier locura. ¿Qué me recomienda? Que no salga solo de su casa, que no abra la puerta a nadie que no conozca, y que tenga mi número a la mano para cualquier emergencia. Salí de la oficina con una mezcla de satisfacción y preocupación. Estaba ganando la guerra contra Rodrigo, pero sabía que la batalla final aún no llegaba, y cuando llegara, iba a ser la más peligrosa de todas. La venganza de Rodrigo llegó una semana después, pero no como yo esperaba. Era viernes por la noche. Refugio y yo estábamos viendo la televisión después de cenar tacos de canasta que había comprado en el puesto de doña Carmen, cuando escuchamos el sonido de cristales rompiéndose en el patio trasero. ¿Qué fue eso?, susurró Refugio. Quédate aquí, le dije, tomando mi martillo del cajón de herramientas. Salí al patio con cuidado. La ventana de la cocina estaba hecha pedazos, y en el suelo había una piedra del tamaño de un puño. Alrededor de la piedra había un papel amarrado con un hilo. Lo desdoblé y leí. Esto es solo el principio. Te voy a quitar todo como tú me quitaste todo. R. ¿Qué dice?, me preguntó Refugio cuando regresé a la sala. Amenazas. Pero no importa. Mañana vamos con el licenciado para reportar esto. Pero al día siguiente pasó algo peor. Cuando fui al banco a cobrar mi pensión, la cajera me dijo que mi cuenta estaba bloqueada por orden judicial. ¿Cómo que bloqueada? Según el sistema, hay una demanda por fraude en su contra. No puedo darle acceso a sus fondos hasta que se resuelva. Regresé corriendo a casa y llamé al licenciado Martínez. Don Esteban, su hijo presentó una nueva demanda. Dice que usted falsificó documentos para acceder ilegalmente a información bancaria privada. ¿Qué documentos? Los comprobantes de las transferencias que le hizo cuando estaba estudiando. Su abogado argumenta que usted los alteró para inflar las cantidades. Eso es mentira. Lo sé. Pero mientras se investiga, el juez ordenó congelar su cuenta. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser semanas, puede ser meses. Colgué el teléfono con las manos temblando. Rodrigo había encontrado la manera de atacarnos donde más nos dolía: el dinero. Sin acceso a mi pensión, sin ahorros, ¿cómo íbamos a pagar la comida, las medicinas, los servicios? ¿Qué vamos a hacer, viejo?, me preguntó Refugio cuando le expliqué la situación. Lo que siempre hemos hecho: resistir. Pero resistir era más fácil decirlo que hacerlo. En una semana se nos acabó la despensa. Tuvimos que pedirle fiado a don Alberto en la tienda de la esquina. Refugio empezó a vender tamales los fines de semana para conseguir dinero para las medicinas. Y Rodrigo no paraba de presionarnos. Cada noche rompía algo diferente: ventanas, macetas, la antena de televisión, siempre dejando mensajes amenazantes. La policía local no hacía nada porque las órdenes de restricción no cubrían daños a la propiedad. Don Esteban, me dijo el licenciado Martínez una tarde, ¿ha considerado aceptar algún tipo de acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Su hijo propone retirar todas las demandas, desbloquear su cuenta y pagarle 50,000 pesos de compensación si ustedes retiran sus demandas y se comprometen a no hablar nunca del tema. Era exactamente lo que Rodrigo había querido desde el principio: comprar nuestro silencio. ¿Y si no aceptamos? Puede seguir así indefinidamente, presentando demandas falsas,
apelando cada decisión, alargando los procesos. Tiene dinero para pagar abogados por años. ¿Usted qué me recomienda? El licenciado se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Como abogado, le recomiendo que acepte. Legalmente este caso puede durar años y costarle mucho dinero que no tiene. Y como persona, le digo que su hijo es un hijo de la chingada que merece pudrirse en la cárcel. Esa noche hablé con Refugio sobre la propuesta de acuerdo. Estábamos cenando sopa de pasta con verduras, lo único que podíamos permitirnos con el poco dinero que había conseguido vendiendo tamales. 50,000 pesos, dijo Refugio. Es mucho dinero, viejo. Es dinero sucio, Refugio. Pero es dinero que necesitamos. Para comer, para medicinas, para arreglar todo lo que ha roto. ¿Y qué pasa la próxima vez que Rodrigo se enoje? ¿Volvemos a permitir que nos maltrate porque no podemos defendernos? Pero estamos muy cansados, Esteban. Muy viejos para tanto pleito. Era cierto. Los últimos meses habían sido agotadores. Las noches sin dormir, el estrés constante, la preocupación por el dinero. Todo eso nos había envejecido años en pocos meses. ¿Tú qué quieres hacer, viejita? Refugio se quedó callada largo rato, removiendo su sopa sin ganas de comer. Quiero que esto termine, dijo finalmente. Quiero volver a dormir tranquila. Quiero que podamos ir al mercado sin preocuparnos por el dinero. Quiero... No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir. Quería su vida de antes. La vida tranquila, sin conflictos, sin pleitos legales, sin miedo. Aunque eso signifique que Rodrigo gane. ¿De verdad importa quién gane, viejo? ¿De verdad vale la pena seguir peleando? Al día siguiente llamé al licenciado Martínez para decirle que estaba considerando el acuerdo, pero antes de que pudiera hablar, él me interrumpió con noticias. Don Esteban, tengo 2 noticias, una buena y una muy buena. Dígame. La buena. Cristina presentó oficialmente su demanda de divorcio en Guadalajara y está pidiendo la custodia completa de los niños. ¿Y la muy buena? Su hijo fue arrestado anoche por violación de la orden de restricción. Se me paró el corazón. ¿Cómo? Lo cacharon tratando de forzar la puerta trasera de su casa a las 2 de la mañana. Los vecinos llamaron a la policía y lo arrestaron infraganti. ¿Dónde está ahora? En el reclusorio norte, y esta vez no va a salir tan fácil. Violación de orden de restricción, daño a propiedad privada, amenazas. Son delitos graves. ¿Cuánto tiempo puede estar preso? Si lo declaran culpable de todos los cargos, entre 2 y 5 años. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Rodrigo estaba preso. Después de meses de amenazas, de presión, de miedo, finalmente había cometido el error que lo iba a hundir. ¿Qué pasó? Me preguntó Refugio desde la cocina. Agarraron a Rodrigo tratando de meterse a la casa anoche. ¿Está preso? Está preso. Refugio se sentó junto a mí con las manos temblorosas. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a ganar, viejita. Vamos a ganar todo. Y así fue. 3 meses después, Rodrigo fue sentenciado a 3 años de prisión por violencia intrafamiliar agravada, violación de orden de restricción y amenazas. Sus cuentas bancarias fueron liberadas para pagar las compensaciones. 200,000 pesos para nosotros por daños y perjuicios, y 100,000 pesos para Cristina por violencia doméstica. El día que nos entregaron el cheque, Refugio y yo fuimos a cenar a un restaurante de mariscos en Veracruz. Era la primera vez en nuestras vidas que veíamos el mar. ¿Valió la pena, viejo?, me preguntó Refugio, mientras veíamos las olas romper en la playa. Valió la pena, le dije, porque aprendimos que nunca es demasiado tarde para defenderse. ¿Y Rodrigo? Rodrigo ya no es nuestro problema. Rodrigo es problema de Rodrigo. 6 meses después, Cristina se volvió a casar en Guadalajara con un maestro de primaria que trata a Diego y Sofía como si fueran sus propios hijos. Nosotros fuimos a la boda. Rodrigo sigue preso. Nunca me ha escrito. Nunca ha pedido perdón. Nunca ha reconocido lo que hizo. Y está bien así. Porque yo aprendí algo importante. Que ser padre no significa aguantar todo. Que amar a un hijo no significa permitir que te maltrate. Y que a veces, la única manera de salvar a una familia es defenderte del miembro que la está destruyendo. Mi hijo nos tiró por las escaleras. Mi esposa me susurró: no te muevas, finge que estás muerto. Pero no me quedé muerto.
Me levanté, me defendí y recuperé mi dignidad. Y eso, al final, valió más que cualquier casa, cualquier dinero o cualquier hijo ingrato.